Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos a este foro digital de innovación legal. Mi nombre es Janet Huerta, soy directora y fundadora de Abogado Digital. Y bueno, pues este foro ya tiene más de 2 años en donde les traemos constantemente temas que, que pues abonen a la innovación de la industria legal. Y fíjense que específicamente el tema de hoy, bueno, platicando con muchos abogados, de pronto me doy cuenta que cuando están entre abogados o en foros de barras, de colegios académicos, porque los abogados suelen hablar de temas legales, ¿no? Y de temas, como ustedes les llaman, sustantivos. Y de pronto, para todo el tema de transformación digital y de innovación, resulta que no nos interesa tanto los temas legales como los temas de cómo trabajas legalmente, ¿no? O sea, cómo administras tu trabajo, cómo te gestionas, qué herramientas usas. Y hemos platicado con muchos abogados cómo estas conversaciones no se dan en los foros entre abogados. Entonces, de pronto no compartimos el oye, o decimos, ¿a qué te dedicas? Ay, el tema de propiedad intelectual o de privacidad de datos y la venta de comercialización de espacios de publicidad y de influencers, ¿no? Y me encantó porque justo cuando un día platicando con Ana Paula, que es nuestra invitada de hoy, pues empezamos la conversación por ese lado, porque la verdad tiene un puesto súper interesante en TikTok. Y de repente yo le empecé a preguntar, no, pero platícame más de, pues empresas tan grandes como TikTok, como qué softwares usan y cómo se gestionan y cuál es la importancia de que conozcas de procesos, ¿no? Y me encantó porque hasta su cara fue como de, ay, no me esperaba estas preguntas, ¿no? Que nunca nadie me las ha hecho. Entonces, pues justamente le dije, esto lo tenemos que llevar después de una conversación súper interesante. Le dije, no, esto lo tenemos que llevar al Foro Digital de Innovación Legal para que nos platiques, pues, cómo gestionas este trabajo legal y cómo te han ayudado las tecnologías a hacerlo. Entonces, bueno, para eso tenemos a Ana Paula Padilla, que ella trabaja en TikTok y está encargada de toda la parte legal de monetización en Latinoamérica. La verdad es que una joven abogada bueno, además de ser muy emprendedora, porque también es cofundadora y miembro del board de Mujeres en Tech, así que pues muy metida también en todos los temas de tecnología. Trabajó también en Uber, estuvo en Amazon, entonces sin duda una gran abogada digital que tenemos hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar por aquí, Ana Paula Padilla, y bienvenida. Muchas gracias, Janet. Muy emocionada de poder platicar de este tema que es muy específico y que no necesariamente seguido encontramos quórum para discutir este tipo de funciones que son igual de importantes que nuestras asesorías legales, los procesos que llevamos a cabo en nuestros roles. Así que muchas gracias por la oportunidad, muy emocionada de estar contigo. Y pues bueno, antes de empezar esta plática, recordarles a todos nuestros asistentes, las personas que nos están viendo en redes sociales, que están abiertas a que nos estén preguntando, ¿no? Incorporamos las preguntas de la audiencia conforme vamos aquí platicando con Ana Paula, así que pueden usar el chat de Zoom, usar comentarios en las redes sociales. Bienvenidos para enriquecer esta conversación. Y bueno, pues quisiera empezar Ana, comentando sobre este tema de los procesos, ¿no? Creo que platicando tú y yo fue un tema que salió, que nosotros en Abogado Digital, que nos dedicamos a la consultoría en transformación digital, nos damos cuenta que parte del tema para implementar cualquier tipo de transformación en un departamento legal es conocer los procesos legales, ¿no? Es saber, bueno, hoy en día todas las tecnologías están estructuradas en workflows, ¿no? Y los workflows, el workflow de un contrato, el flujo, el diagrama de flujo de dónde a dónde va el contrato, cómo, quién lo llena, quién es responsable. Y de pronto vemos que esta mentalidad de procesos, pues empieza a ser importante como parte de las habilidades del abogado digital. ¿Cuál es tu experiencia o qué realmente allá afuera en la práctica en una empresa como las que has trabajado, cómo se usa esta mentalidad de procesos o cuál ha sido tu experiencia?
Sí, la verdad es que se me hace un tema muy interesante. No creo que seamos los abogados precisamente los más conocidos por ser como ordenados tecnológicos o por tener procesos en nuestras áreas. Creo que eso ha ido obviamente cambiando con el tiempo, con estas nuevas tecnologías, desde firmas electrónicas que están revolucionando nuestra práctica, pero lamentablemente no somos vistos hacia adentro de la empresa y también partiendo mucho de que mi experiencia ha sido como abogada de empresa, no tanto en despacho. Así que muchos de los ejemplos que voy a utilizar va a ser en base a esa experiencia, pero no creo que seamos vistos hacia adentro de las empresas como que el equipo legal necesariamente tiene los procesos más eficientes. Muchas veces nos ven como que qué flojera el abogado me va a venir a complicar mi contrato, me va a venir a complicar mi deal con X partner con el que estamos teniendo negociaciones. Entonces, creo que todo parte, Janet, desde ¿qué tantas veces puedes tú contestar la misma pregunta a tantas diferentes personas? Cuando empiezas a ser repetitivo y ya sea por mail o por chat, cualquiera que sea la herramienta que utilices como para dar servicio hacia dentro de la empresa a otros equipos, la primera pregunta que a mí me vino a la mente cuando traté de hacer un proceso sin conocer nada, que fue, podría decir que en Uber fue donde empecé a hacer más procesos legales, es, de verdad, ¿cuántas veces por chat o por mail puedo contestar dónde está la copia del acta constitutiva de la empresa? ¿Cuál es el nombre completo del representante legal? Cosas básicas. Entonces, cuando empecé a identificar la repetición de cantidad de preguntas que me hacían diferentes personas del tiempo que le estaba invirtiendo, fue donde se me prendió el foco, literalmente, aunque a lo mejor esto ya muchas personas hayan pasado por esto, para mí fue un autodescubrimiento y decir, voy a empezar a crear un recurso interno donde esas cosas ya estén contestadas y las personas que son mis clientes internos ocupen su tiempo no en estar navegando los múltiples puntos de contacto en legal, sino ocupen su tiempo en negociar los términos comerciales, que es exactamente para lo que los contrataron. Entonces, mi experiencia ha sido desde tener que ordenar un Google Form para que alguien me haga una solicitud para un contrato de confidencialidad o non-disclosure agreement, como comúnmente se conocen, que es un paso súper común para equipos legales adentro de una empresa, hasta la creación de un menú o un playbook para negociar un contrato marco. Entonces, lo que me gustaría que se quede la gente a lo mejor que nos escuche hoy o después dentro de las plataformas es que siempre va a ser mejor para escalar junto con los negocios, tener procesos preestablecidos para poder dar tiempos rápidos de respuesta. Creo que también tener procesos nos hace a nosotros mismos responsables de eso, de los tiempos de respuesta, porque si vas a entrenar a un equipo a utilizar un proceso, cualquiera que sea, puede ser Google, puede ser Slack, puede ser un mail predeterminado con un template, hasta un documento de Word. Lo que quiero que piensen otros abogados es que no tienes que tener un super sistema sofisticado para la implementación de un proceso. Puedes empezar tan siquiera con un recurso interno como un documento de Word donde se estén contestando las preguntas más frecuentes de la compañía, por ejemplo, que esté preautorizado por legal y que puedan tal cual copy-paste esas respuestas adentro de sus mails, y se puede sofisticar hasta ya herramientas específicas como Asana y otra vez repito, Google Form, donde ya puedes utilizar un poquito más de estructura y hasta se pueden hacer prellenados de formatos con las respuestas que se dan adentro, por ejemplo, de un request form para non-disclosure agreements o contratos de confidencialidad. Lo que es interesante es que estos procesos o estos intentos de ordenar este workflow, es súper interesante tenerlos que rebotar primero con gente que son los usuarios, porque nosotros como equipo legal somos un equipo de soporte y estamos dándole apoyo a múltiples equipos adentro de la empresa. Y normalmente cuando tú vas al legal y tratas de usar sus procesos son muy confusos. Entonces, si no los has rebotado o como tener algo de retroalimentación de quienes los van a estar usando a diario, también tu proceso está un poco destinado al fracaso. Entonces, me acuerdo cuando estaba en Uber y estuvimos desarrollando tal cual, buscando en internet cómo se hace el uso de un Google Form.
nos dimos cuenta que para nosotros los campos más obvios no son los campos más obvios para nuestros usuarios. O sea, alguien de ventas, literal, me han preguntado qué es un representante legal y cuál es el nombre de una entidad legal, tal cual, así, sin saber. Y la verdad es que no hay preguntas tontas y francamente estos sistemas o estos procesos también hay que tomar en cuenta si los vamos a crear, que ¿quién es la audiencia? No son abogados, son personas que a lo mejor están recién graduadas, que están entrando a marketing, dependiendo mucho de tu función. Y creo que esto es aplicable desde una empresa de tecnología como en la que me ha tocado trabajar en los últimos años, hasta un banco, hasta una empresa manufacturera, de verdad. Creo que no estamos exentos los equipos legales de crear estos procesos y al final del día es para darle una calidad al usuario, que son nuestros clientes internos. Inclusive me atrevería a decir que es algo que le funcionaría a un despacho. Entonces, mi experiencia ha sido desde crear documentos internos con preguntas frecuentes. Creo que también hacer canales de comunicación efectivos con tus clientes internos es importante. Por ejemplo, tener un office hours. Una vez a la semana, media hora, me voy a conectar siempre y cualquier persona se puede conectar a hacerme preguntas de cualquier tema. Eso lo estoy haciendo actualmente. Y a partir de ahí vas también teniendo información de qué es lo que te están preguntando. Y en base a esas preguntas y ese office hours, puedes empezar a generar estos documentos internos que literalmente se ven como un Google Doc. No les estoy diciendo que tengan que estar sofisticados y tengan links y se vean bonitos. Algo que sea funcional, donde haya un repositorio de información fácil para que la gente no pierda el tiempo haciendo estas preguntas repetitivas y tú tampoco. Eso se me hace bastante ideal y sano como para medir también tu efectividad como departamento legal. Tiempos de respuesta, agilidad en la que se están negociando los términos comerciales y no tanto la parte más técnica como quién es el representante legal y dónde tiene que firmar y la copia de su identificación. Oye, Ana, aquí, bueno, ya nos diste muchos conceptos a la vez, pero a mí me gusta como vincular, para mí el abogado digital es como, hay ciertas características o formas de pensar que siempre, digamos, lo caracterizan, ¿no? Primero, el tema que acabas de tocar, que es el de ser un abogado UX, ¿no? Un abogado con experiencia de usuario. No importa a qué te dediques, esta parte de decir, oye, bueno, el tema de los tecnicismos legales es un gran tema para los abogados que el abogado UX tiene que cambiar el chip, ¿no? O sea, un representante legal, o sea, como dices, para los abogados no sería un tecnicismo legal porque lo escuchas desde el primer semestre de la carrera, ¿no? Pero nunca me había tocado como percibir representante legal como un tecnicismo, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque, bueno, también en Abogado Digital venimos trabajando en todo este tema de la simplificación de los contratos, la simplificación de los lenguajes en absolutamente todo lo que hagamos, ¿no? Creo que eso sería algo así que sí me gustaría que la audiencia viera en estos ejemplos que nos estás diciendo. Y lo segundo es el tema de la repetición, ¿no? El tema de, me encanta esta parte que dices de usar un Google Forms para recabar datos, ¿no? De entrada, porque vemos que en la automatización de documentos, pues es un rollo que mándame el documento, que de ahí extraigo los datos. Y nunca había visto que eso, oye, pues no tengo que tener un gran software de automatización de documentos para decir, mejor, mándame los datos, solicito los campos que necesito por el Google Forms y ya yo hago mi documento. Creo que es una gran idea y un gran tip. Y por otro lado, lo que sí me gustaría decir, ¿y cómo has hecho? Decías la otra pregunta, bueno, los frequent asked questions, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas preguntas que te hacen constantemente de, oye, quién es el representante legal? Oye, ¿cuál es la fecha de inicio y la fecha de término? O sea, solicitudes de información que tiene el departamento legal, ya sea en un documento o en algo, ¿cómo lo has puesto a disposición y si es que se pone a disposición de la gente para que no te tengan que estar hablando a ti o mandando mails a ti? Que perdemos mucho tiempo en estar enviando también, no nada más recopilando la información, sino también enviándola, ¿no? 100%. Y luego hasta te haces bolas de qué versión mandaste. O sea, es muy cansado y es repetitivo y es una locura. De verdad,
no sabes, bueno, igual y sí sabes porque has platicado con muchos abogados, pero de verdad hay unas preguntas que te hacen que no lo puedes creer, de verdad que ni siquiera ya es tema legal, que sería de sentido común, pero aún así la gente lo pregunta y francamente no son preguntas tontas porque cada quien tiene una experiencia distinta y como te digo, a veces es gente recién graduada que en sus vidas han visto un acta constitutiva. Yo lo que hago es ser muy consistente. Si vas a darte el tiempo de crear documentos internos que toman un timpal, o sea, suena fácil, pero es invertir tu tiempo presente para que en un futuro te puedas liberar de eso. Tienes que ser súper consistente en tus respuestas. Nunca puedes, como que por flojera o porque ya te colmaron la paciencia, con terminarles contestando y haciéndoles la chamba a ellos. Casi siempre el documento o el recurso interno va a venir seguido de un entrenamiento. Entonces, yo recomiendo como hacer siguiendo el ejemplo que di, que es frequently asked questions de legal, ¿no? One-on-one de legal de la empresa, como quién es el representante legal, cuál es el nombre de la razón social, etcétera. Primero lo generas, después lo das a conocer, obviamente, ya sea en un mail o en chats, depende de cuál sea tu herramienta de trabajo. Viene después un training. Y ya con todos esos elementos, si sumas también la parte de los office hours, tú ya hiciste toda la parte de compliance hacia afuera de tu equipo para que la gente esté al día. Lo único que te quedaría es seguir, yo respondo todas esas preguntas con los links de los documentos. Lo puedes colgar en un Google Drive, lo puedes hacer un PDF si eso es lo que te funciona. Cada quien tiene recursos distintos. Igual estás en una startup y no tienen tanto dinero para pagar el G Suite y tener como todos estos recursos que tiene Gmail. Si tienes Word, lo puedes hacer PDF y en vez de contestarle la pregunta a la persona, le vas a decir, aquí está el documento, por favor, búscalo, porque es en el mejor interés de todos que se democratice esa información de forma responsable, obviamente, no cosas delicadas y confidenciales. Pero estamos operando en un supuesto donde ya cuando te vienen a preguntar esta información, ya hay un NDA o ya hay una negociación previa con la contraparte. Entonces, y esto puede aplicar inclusive para lo que te digo, como respuestas marco en mails a preguntas frecuentes que hacen las contrapartes sobre tu privacy policy, sobre cómo interpretar ciertas cláusulas de tu contrato marco. Entonces, creo que ser contundente y con un training acompañado casi siempre va a ser exitoso esos recursos. Yo es algo que batallé en entender que era necesario. No lo hice solamente por instinto. Primero fue como, ya no puedo responder 1000 veces la misma pregunta, qué locura. Pero también fue mucho de la cultura amazoniana, eso sí lo puedo decir que me tocó vivir en Amazon, que son muy orientados a procesos y al customer obsession, y también lo tienen hacia dentro de la compañía, como tener esa calidad de cuidar a tus clientes internos, pero ser súper rígidos en, no te voy a leer el contrato, digo, perdóname, no te voy a leer el documento yo y te voy a dar la información. Tú tienes que leer, porque si yo estoy generando todos estos recursos internos para que tú puedas moverte más rápido como a la par del negocio, que ese es el goal final, ¿no? No ser un stopper, no ser alguien que está impidiendo que el negocio salga adelante, sobre todo cuando se trata de contratos. Creo que ser muy contundente, entrenamiento, creación de recursos internos. En los office hours a mí me parece un lugar donde se pueden repetir estas informaciones y tenerlo a la mano, ya sea enviarlo por mail o adjunto en un link en el chat, dependiendo de por dónde sea tu canal de comunicación más normal con tus clientes internos. Y también esto que comentas, que creo que también es importante entender, que parte de los comentarios que muchas veces recibimos de los abogados es en aras de la estandarización, ¿no? De esta automatización. Es como, no, es que el trabajo del abogado no se puede estandarizar porque cada cosa es casi única y artesanal. Y creo que es bien importante también agarraría este concepto para el abogado digital, que es, también aplica la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20, ¿no? Entonces, siempre el 80% de todo se puede estandarizar. Claro que hay un 20, ¿no? Que no, y que es negociación, y que ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero digamos que de alguna forma, si ponemos atención, como tú decías, a lo que es repetitivo, a veces es que estamos contestando siempre lo mismo, pero no ponemos atención, ¿no? Porque no hemos tenido ese chip como de, a ver, ¿qué es? ¿No? Por ejemplo, esta parte que seas de los NDAs, ¿no? O sea, yo me topo con muchas áreas jurídicas que dices, o sea, el NDA creo que nadie puede
debatir y argumentar que no es estandarizable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, quien nos diga que no, por favor, hay que invitarlo a que platique contigo, porque no es posible. Entonces, ese es un ejemplo de cuántos NDAs, o sea, yo no estoy diciendo que todos, bueno, pero cuántos NDAs no se firman, que a mí me ha tocado que te los mandan y que aparte ni siquiera, o sea, a mí me encantó ahorita el ejemplo que hiciste del Google Forms, que la verdad es que yo como ya estoy en el tema de Legal Tech y Softwares, pero me piden que mande los documentos, que los adjunte por el mail y que luego 50 mails que nos vamos back and forth, ¿no? Cuando justo ni siquiera una plataforma, me podrían poner un Google Forms donde yo llene los datos y donde además suba los documentos. Entonces no tenemos que estar, digamos, y que sea obligatorios los campos, entonces no puedes llenarlos y no terminas subiendo todos, ¿no? Creo que esa es una solución muy, muy práctica que está muy padre, porque es entender que es ahorrar 50 pasos de los correos, además el margen de error, además muchas cosas, ¿no? Que inclusive ahorita hasta que lo dices, de esa base de datos, pensando en un paso más de cómo obtengo los datos que me ponen en el Google Forms y puedo hasta con tablas de correspondencia ya hacer un Word del contrato del NDA y que se automatice el documento y que se cree el documento sin ni siquiera tener un software, ¿no? Entonces, literalmente. Efectivamente es como un paso bien importante y que ya nada más estandarizando ese tipo de documentos ya nos quita a veces el 60% del tiempo repetitivo, ¿no? Pero ahora mi siguiente pregunta quisiera ver hacia el tema de lo que podría ser un poco menos estandarizable, ¿no? Que son ya las negociaciones. Muchas veces en este mundo de la innovación, la transformación, decimos, ok, que se estandarice lo básico para dejar la habilidad del abogado para la negociación. ¿Qué tanto crees que es, digamos, se pueden estandarizar o partes de las negociaciones de los contratos, o cómo es estandarizable esta parte ya un poquito menos repetitiva, o si es repetitiva? Yo digo que sí es repetitiva, Janet. La verdad es que yo creo que los abogados sí nos van a borrar un poco del mapa y la tecnología nos va a suplir. Eso es algo que va a pasar inevitablemente. O sea, igual y aquí hay algún abogado de la audiencia que no está de acuerdo conmigo, pero creo que donde vamos a empezar a ser más importantes es en toma de decisiones estratégicas, de creatividad y de la permanencia de los negocios. Ya no es tanto en la redacción de las cláusulas súper robustas con contratos súper largos. Yo creo que si eres una empresa más o menos dentro del parámetro, no sé cómo definir normal, pero muy probablemente un abogado de empresa funciona con 4, 5, 6 tipos de machotes, por así decirlo, estandarizados. Es raro que tengas, dependiendo de tu giro y de tu industria, pero puedo hablar por la industria de tecnología, que aparte creo que es punta de lanza en muchas innovaciones en los departamentos legales. Funcionas muy generalmente con templates o con machotes ya estandarizados y por lo general lo que les ofrece a los clientes, pero ya hacia afuera, no a los clientes internos, sino a los clientes hacia afuera, es casi que me firmas con un clic. Entonces, los NDAs ya, es súper seguro que la verdad es que las empresas a las que he trabajado literalmente se aceptan con un clic como un term and condition adentro de una app. Entonces, eso ya está casi que... Y también te obliga o sea, ya ni se firma el NDA, o sea, ya ni hay este proceso de que se lo mando, se lo firmo, no. Okay. Hay puntos medios, hay otros que usan DocuSign y etcétera, pero creo que aparte también te obliga a darte cuenta que para que redactes un contrato de confidencialidad que es muy abusivo hacia la contraparte, en vez de hacerlo estandarizado, con obligaciones recíprocas, donde ambas partes van a compartir información, donde no necesariamente te van a negociar casi nada. Yo me he salido de muchas negociaciones diciendo, oigan, los contratos de confidencialidad están hechos por igual, nos protegen por igual, no tenemos por qué negociarlo y sí se puede aceptar con un clic. En la parte de la vida más, bueno, donde los abogados tenemos un rol, abogados y abogadas tenemos un rol más estratégico, obviamente son los contratos que se salen de lo regular, a lo mejor es una cuenta súper importante, es un cliente súper demandante y a veces tienes que ceder y hacer negociaciones. Yo lo que creo es que
no necesariamente hacen preguntas tan diferentes. O sea, tú te puedes dar cuenta que tus contrapartes te preguntan muy seguido por las mismas cláusulas. Eso yo lo he podido identificar. Entonces, sí hay patrones de repetición. Mi como forma de ver las negociaciones es, yo siempre voy a empujar, como cualquier abogado de empresa, que se firme en mi formato de contrato, pero eso no quiere decir que no le pueda dar información a los clientes sobre las cláusulas del contrato mismo. Es decir, te puedo contestar un mail con 15 preguntas sobre las cláusulas, claro que lo puedo hacer. Y eso sí se puede estandarizar. Yo creo que se pueden hacer playbooks o manuales de mejores prácticas para la negociación de los contratos y eso está súper probado que es efectivo en mi experiencia dentro de las empresas en las que he estado. Es decir, les dicen como fallbacks, como las partes del contrato que probablemente son las más obvias que te van a negociar y los podemos decir como jurisdicción, terminación, notificaciones, como que lo que sería tradicional casi que en todos los contratos, que es por lo primero que se van a ir a negociar, tener, por ejemplo, si eres un equipo más grande y hay gente que te está reportando o estás tú solo, genuinamente te sirve tener las respuestas inmediatas que darías hacia las preguntas más obvias de ciertas cláusulas. Y ese lenguaje se vuelve hasta casi que el copy-paste que o tú pones en el mail como abogado interno a tus clientes internos para que luego le digan al tercero o genuinamente lo que le vas a contestar directamente al abogado de la contraparte. Inclusive cuando el contrato tenga cláusulas que no sean estrictamente legales, sino que tengan algún término de negocio, porque también hay contratos que son muy técnicos en retail o en otras industrias, puedes tú ir con las cabezas de los negocios para que te validen las respuestas que darían en tu lugar y ponerlas en este manual de respuestas como parte de las respuestas de las negociaciones. A veces puedes ser tú el único abogado de la empresa y a veces tienes que tener muchos equipos legales adentro de lo legal. Está litigio, está propiedad intelectual, está la parte comercial. En los contratos que vengan preguntas que serían más de litigio, por ejemplo, como la jurisdicción, que normalmente a veces lo decía el equipo de litigio, puedes ir con litigio, preguntar, no vamos a poder darle a la Ciudad de México como una jurisdicción, ¿cuál sería mi inmediato mejor? No, pues Nueva York, por poner un ejemplo en una empresa transnacional. Irlo documentando. Yo creo que cuando empiezas a ver los patrones y las repeticiones, la verdad es que tiene que ser una excepción en mi experiencia que se salga absolutamente de la norma y que para nada te sirva cláusulas que hayas ya negociado en el pasado. Creo que en todo, genuinamente, podemos encontrar patrones de repetición y para escalar a la par. Acá yo creo que la innovación de los abogados y las abogadas viene a la par de lo que crece tu negocio. Habrá gente que a lo mejor están en industrias un poco más lentas. En tecnología, tienes que ir al ritmo del negocio. No los puedes parar, salvo que haya obviamente una razón legal de fondo de riesgo, pero no puedes parar el negocio nada más porque tus formatos legales están complicados y la contraparte no los está entendiendo. Entonces hay una exigencia interna de pulir los formatos y tener esta información disponible. Entonces, yo sí creo que en ese porcentaje de la parte muy legal, también pueden haber manuales de cómo opción 1 o 2 de ciertos escenarios de las cláusulas que más se repiten para que tú tengas la habilidad de negociar la cosa más específica del contrato que no está en el manual, pues ya le dedicarás tu tiempo, que a lo mejor es el 20% del contrato completo. La verdad, la mitad del problema de los abogados cuando empiezas a negociar es, como le dicen en Estados Unidos, the battle of the forms, la batalla de los formatos. ¿Quién se va con cuál? Si tienes el manual de las cosas que le importan a tu empresa, nunca dejar ir como una negociación, también te sirve como guía para negociar los contratos en formatos de la contraparte. Oye, Ana, y fíjate que aquí se me hace muy interesante porque esto que dices que lo pondremos como una característica más del abogado digital, que es empezar a detectar patrones de repetición, ¿no? Y creo que eso, cuando uno empieza a ser un abogado basado en datos, que empiezas a poner tu información, aunque sea en un Excel, ¿no? A ver, justo, tiempos de respuesta, esto, empiezas a hacer una cosa que se llama catalogación o indexación, ¿no? Que yo lo veo
yo que justo estamos ahorita muy metidos en el tema de diseño de documentos legales, es que los documentos a veces ni siquiera las cláusulas tienen un título de decir, esta es una cláusula de confidencialidad, esta es una cláusula de protección de datos personales, sino que se lanzan directamente a redactarlos y de pronto los documentos inclusive ni siquiera están agrupados por secciones de, a ver, todo lo de confidencialidad lo pongo aquí, todo lo de temas de protección de datos aquí y todo lo de jurisdicción acá y todo lo de consentimiento acá. Entonces, de pronto encuentras información de, puedes decir, de confidencialidad aquí arriba y luego va aquí abajo. Entonces, eso empieza a hacer que ni siquiera, o sea, porque no vamos a lograr medir o encontrar patrones de repetición si no tenemos catalogada o indexada nuestra información. Es decir, si yo no sé que esta es la cláusula de confidencialidad y siempre es, ¿cómo voy a saber si esa es la que me negocian o no me negocian? No, ahorita que le dices de jurisdicción, pues ya tenemos nosotros justamente un área que inclusive hasta en mis talleres, digo, la propia palabra jurisdicción, otro tecnicismo legal que lo deberíamos de cambiar. O sea, 100%. ¿por qué no lo cuestionamos de la jurisdicción? Y el otro día, justo con unas alumnas, poníamos, ¿en dónde ¿en dónde se soluciona el conflicto en caso de llegar a juicio? O algo así pusimos, No, ¿no? resolución de conflictos, punto. Está Exacto. más Entonces, obvia que jurisdicción. ¿no? Otra parte, porque creo que también debemos entender de raíz que muchos de los problemas de repetición, de negociación, de preguntas de los usuarios vienen de entrada, más allá de nuestro formato de contrato, porque no le entienden, ¿no? Entonces, también, 100%. si lo hacemos más sencillo, además de darles manuales, ¿no? Y esta parte que me encantaba que decías, porque en muchos casos está comprobado como la mejora de un contrato o esta rapidez en que el cliente le entienda, te va a mejorar los tiempos de firma, que en su momento te puede hasta mejorar los tiempos de venta. O sea, ¿cómo el abogado podría tener injerencia hasta en aumento de ventas de un producto o servicio en la mejora de un documento, ¿no? 100%. Pero tenemos por aquí una pregunta que me gustaría vincularla de Adriana Hernández, que dice que está muy bien esto de la estandarización de los contratos, pero ella dice, ¿cómo se podría aplicar esto a la estandarización de los procesos jurisdiccionales? Es decir, las demandas y todos los documentos que se derivan de los procedimientos mismos, tanto para el actor como para el demandado. O sea, demandas, contestaciones, etcétera. ¿Qué podrías contestarle? Sí, mira, la verdad, lo siento mucho, Adriana, pero no soy litigante. Mi experiencia laboral es mucho más transaccional y comercial. A lo mejor también por eso mis respuestas están muy abocadas a los ejemplos que estoy dando. Pero creo que no hay un formato, en mi opinión, que no se pueda identificar patrones de cosas que se repitan. O sea, a lo mejor no necesariamente se puede hacer hacia cara a los juzgados, que tienen pues algo súper de otra época y los sistemas que tienen pues los tenemos que seguir porque así es como está el sistema judicial en México. Pero creo que hacia adentro de los despachos sí puede haber innovación sobre eso. Creo que sí pueden haber identificación. Si hubiera alguna forma de poder, por ejemplo, como decía Janet, sacar datos. Yo cuando empecé mis bases de datos de NDA cuando estábamos en Uber, hasta luego me empezaba a dar cuenta cómo podía jugar con la información, porque del Google Form se jala a un Excel la información de los campos según tú los preguntes, ¿no? Entonces también nos íbamos dando cuenta de cuántos nos llegaban, cuánto tiempo nos estábamos tardando en procesar, qué campos eran los que más estaban causando como fricción con nuestros clientes internos a la hora de llenarlo y que no estaban entendiendo. Un poquito me voy a desviar un poquito de la pregunta, ahorita regreso a una respuesta más concreta. Pero Janet, lo que tú platicabas, yo digo, si Facebook logró, porque hace poquito estaba leyendo los términos de uso de Meta, ya están redactados en forma de preguntas. O sea, las condiciones, los términos y condiciones de uso, que son un contrato de adhesión al final del día, están escritos en forma de preguntas. Ya ni siquiera aparecen en un contrato. Y no es porque sea en buena onda, es porque o los han sancionado en Europa o el mismo consumidor lo está exigiendo. Entonces, yo quisiera creer, cuando se tratan en temas de litigio,
que lamentablemente no tengo un ejemplo claro porque nunca me he dedicado a eso, me rehúso a pensar que no hay una forma de empezar a identificar patrones, aunque sea, digo, igual no soy litigante, pero utilizo muchos despachos y la verdad es que hay veces que es muy complicado hasta para los formatos en los que te entregan la información. Les pides un memorándum de algo súper conciso, te mandan un memo de 45 hojas. Y es, a ver, no. Entonces yo ya lo que tengo como un estándar que a lo mejor lo puedes aplicar a tus procesos si tienes interacción con clientes es ser súper concisos en la forma en la que damos la información a los terceros. Ahora que estoy trabajando con un despacho y que me ha gustado mucho, literalmente te contestan en un mail y te cobran como el memo. O sea, a veces la gente quiere sentirse que le hicieron acá el rollo y que les cobraron no sé cuántos miles de dólares por un mail, pero la verdad, cuando estás a la velocidad de la luz como lo requiere la industria de tecnología, es lo que necesitas y es lo que quieres. Entonces, creo que sí, o sea, está en nosotros como abogados, si somos obsesionados con darle una buena servicio a los clientes de nuestros usuarios, que aparte, como dijo Janet, nos van a ahorrar tiempo, nos van a generar mejores ventas, eso aplica para un despacho también. Yo creo que está en nosotros la responsabilidad de educarnos y aprender eso, porque es lo que estamos diciendo. Yo creo que la tecnología nos va a quitar muchas de las cosas que un abogado hace repetitivas y nos vamos a tener que empezar a sofisticar en lo que sí vamos a hacer falta, que es en esta parte de innovación. Entonces, espero poderte haber contestado un poquito lo que nos preguntaste. Y déjame ahí también, Ana, complementar un poco, porque creo que tocaste un punto importante. Es, ok, sí estandarización, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué es la estandarización de un documento? Una, como decía Ana, para poder tener información, ¿no? Creo que eso es bien importante. ¿Para qué? Para tomar decisiones y para medir. Y dos, también obviamente para quitarnos tiempo de muchas cosas, ¿no? Creo que a nivel Poder Judicial, y lo hemos visto en nuestro taller de diseño de documentos legales, también diseñamos, por ejemplo, demandas o a veces sentencias, y lo que hemos visto es que, miren, es chistoso, pero por ley, las demandas y las sentencias ya tienen secciones establecidas, ¿no? O sea, primero va las pruebas, luego las de estas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, digamos, mantener la información en grupos. El tema del lenguaje sencillo ya es una tendencia en la corte, en el Poder Judicial, ¿no? O sea, el tema es por qué necesito un abogado, yo como justiciable, para entender una sentencia. O sea, no debería de necesitar un abogado para leer un contrato. Necesité al abogado para redactar el contrato y hacerme ese diagnóstico, sí, pero además lo necesito para que me interprete un documento. Creo que esa es una de las cosas más importantes a nivel experiencia de usuario, de toda la simplificación de documentos. Y segundo, es para este tema de obtener información. Por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, en Estados Unidos hay softwares que es de Legal Tech que se conectan a las cortes de Estados Unidos y te pueden decir así, si tu caso tiene tales variables, cómo ha contestado y cómo ha respondido tal juez, tal ministro, cuántos a favor, cuántos en contra, los abogados, cuántos se tardan en resolver un caso porque está registrado justo los abogados que llevan cada caso. Entonces hay una cantidad de información en lo que a ti te sirve como litigante para tu estrategia legal. ¿Por qué? Porque los documentos están estandarizados, porque están indexados, porque están categorizados y la información se puede extraer, se puede medir y se puede usar. ¿Para qué? Para una mejor toma de decisiones, ¿no? Y para una mejor gestión de la estrategia legal. Creo que eso también sería algo que yo nada más comentaría. Sí. Y ¿quieres comentar algo más? Sí, fíjate que ahorita se me vino a la mente un ejemplo que no tiene nada que ver con un tema regulatorio, o sea, de Profeco. Obviamente los términos y condiciones tienen que estar puestos de cierta forma según la ley de Profeco, pero me acordé que en Amazon tenían una sección en promociones y lo pueden ver cuando sale Buen Fin, siempre incluían, cuando era una promoción muy grande, incluían una sección de preguntas frecuentemente, o sea, frequently asked questions, solamente para la mejor experiencia del usuario y las hacía legal. Entonces, eso no es algo que nos requiere la ley, pero si existe y nos va a evitar alguna queja en Profeco, nos va a ayudar. Y el mismo Profeco multándote o investigándote, si ve que tienes estos mecanismos para la mejor información del usuario,
obviamente te van a mitigar ciertos riesgos en el futuro. Entonces, lo que creo que a lo mejor hay que hacer con Adrián es identificar esos patrones repetitivos y luego ver cómo automatizarlos o implementarlos. Oye, Ana Pau, y tengamos aquí, ya medio habíamos hablado del tema de herramientas tecnológicas, pero José Sorcia te vuelve a preguntar, ¿qué herramientas de software te han funcionado o son las que más usas para optimizar procesos, tipo contract management, forms, etcétera? Sí, Si quieres agregar. fíjate que tengo como dos experiencias diferentes según las empresas en las que he estado. Una es que muchas de las empresas de tecnología que son muy grandes, en vez de comprarle un software a un tercero, lo desarrollan internamente. Entonces, no necesariamente es como que experiencia en contracts management de los típicos softwares que se utilizan, es más bien como la marca de Uber internamente utilizando este contracts management. Pero para responderte en corto, mi vida completa está basada en Asana. A mí Asana es un task management tool que te ayuda a desde el mail como conectarlo como una tarea hacia Asana y tienes un dashboard. Y la verdad es que Asana, no trabajo ahí, no me dan comisión, yo me la paso evangelizando a la gente sobre Asana porque, o cualquier similar a ese software. Conectas desde tu mail, muchos trabajamos con mail y a veces se nos vuelve o algo muy desorganizado, lo cual lo puedes crear desde tu mail integrado desde Gmail en un add-in de Chrome, lo mandas directo como un task. Después, Asana también te ayuda a la versión de Google Form, puedes hacer un intake form dentro del mismo Asana, que aparte jala la data en las semánticas de tu dashboard, pero está diseñado sobre lo que tú necesites. Obviamente tú lo puedes crear como quieras. Que si quiero que una de las columnas de mi dashboard donde están todas mis tareas me diga de qué país es, algo tan sencillo, ¿no? Yo veo 8 países ahorita en TikTok. Y la verdad es que Asana es de los que más me ha gustado. También como que lo que me interesaba compartir aquí es dar la idea de que no tiene que ser algo tan sofisticado, no tienes que pagar una licencia tan cara. Creo que te puedes organizar hasta con un Excel, siempre y cuando utilices las semánticas que son las que te ayuden a hacer tu trabajo. Pero para contestarte en corto, Asana para mí es algo espectacular. Otra de las cosas que son de riesgo legal, que es un poco más técnica, son las aprobaciones de proyectos. No en todas las empresas que yo he trabajado tienen como un flow de quién aprueba, a qué equipos funcionales les están llegando las aprobaciones y me ha tocado tener que generar documentos donde mi opinión legal es la final y está plasmada en ese documento. Entonces, que te vuelven a repreguntar por el proyecto y que están tratando de que les des una aprobación distinta y te cansan, es siempre, o sea, tan fácil literalmente como tener un Word o un PDF contundentemente con la asesoría que darías y siempre referirte a la misma fuente. Pero en corto, Asana para mí ha sido así como espectacular y si yo pude hacer algo en Google Forms, todos pueden. Yo no soy alguien que sea súper hábil con la tecnología tampoco, pero serían esos dos. Oye, Anaí, tenemos por aquí otra pregunta que pues va vinculada un poco a esta parte de la tecnología, pero es más específica porque nos preguntan en Facebook que qué herramienta recomendarías para llevar una base de datos de sus asuntos jurídicos. Y antes de que contestes, permíteme nada más vincularla con lo que estabas diciendo, porque creo que en general es necesario hoy en día llevar algún software de gestión, ¿no? Porque a diferencia de un Excel, que un Excel está bueno como base de datos, pero el Excel para tema de administración de pendientes, o sea, una cosa es tú decir en una base de datos, yo tengo este asunto, lo está llevando fulanito y tal, pero eso es un registro. Pero ¿qué sucede con el asunto, con el documento, con el pendiente, con la fecha de término, con el documento que le mandé al otro, que me lo tiene que enviar, ¿no? Todos esos, digamos, un asunto te genera varias actividades, varios tasks, varios pendientes, que no importa si tú tienes el registro o no, en dónde vas a gestionar todas esas actividades
y tienes que tener, digamos, un software, porque el software lo que te hace es generarte notificaciones, que eso también es una cuestión, ¿no? Que te genera fechas de vencimiento, que te genera inclusive opciones de compartir de, oye, esta bolita ahorita la tengo yo, pero luego ahorita el pendiente ya lo traen a Paula y son como cuestiones colaborativas. Ya decía Ana Paula de Asana, existen muchísimos otros como Monday.com, como Trello, ¿no? Como Basecamp, o sea, pero yo sí, nada más como un poco quitando este tema de que sí creo que hoy en día es súper necesario contar con una herramienta de gestión, con una metodología de gestión. Yo creo que lo que yo he visto es que, y no nada más en la abogacía, pero es que nunca nos enseñaron a gestionar nuestro trabajo y a gestionar nuestro tiempo y nuestras tareas. Y es igual de importante que aprender derecho corporativo, ¿no? Porque si trabajas en una empresa y no sabes gestionar tu trabajo y no sabes los pendientes y solo te administras por el mail, a mí me encantó esto que me gustaría también que nos comentaras, Ana, que me decían, es que ya la tendencia es que ya no vayas a usar el mail. Y yo decía, wow, o sea, nuestro trabajo depende tanto del tema de los mails, pero bueno, me gustaría, ya ahí te dejé estas dos preguntas. Si tienes algo más que decirle, Eduardo, de alguna base de datos donde pueda, digamos, administrar sus asuntos jurídicos, un expediente electrónico, y que nos platiques un poco más sobre esto de la desaparición del mail. Sí, ya sé que parezco disco rayado, pero puede ser que sea mi mejor experiencia de usuario ha sido Asana. Asana llega hasta el punto de donde se firma. Entonces, para contracts management puede ser que no tanto, aunque te puedes generar recordatorios, pero es tan abrumante el volumen de preguntas que llegan cuando estás como de abogado en una empresa abogada de una empresa de tecnología, o no tiene que ser de tecnología, donde tengas demasiados clientes internos, que ni el mail se empieza a volver una fuente de verdad absoluta. Entonces tienes que empezar desde cómo ordenas tus files en tu Drive, desde si los guardas en la computadora o en la nube, qué pasa si la computadora te la roban o se echa a perder y pierdes tus archivos. Yo personalmente, aunque siempre las empresas te dan la opción de usar la nube o la computadora, el hard drive directo, yo siempre uso la nube. Ves también en los drives en la nube a quienes les das acceso a ciertos files, a quienes no, puedes mantener como la restricción de los accesos, pero a mí la verdad no sé si es competitivo el precio de Asana en México, pero la verdad es que mi Asana es el que aparte mejor han podido usar personas no abogadas, como program managers o gente de ventas o gente de marketing como afuera del legal. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál fue, Janet? Me fue un poquito, perdóname. Déjame nada más aquí complementar un poco, ahorita te hago a Eduardo, que decía como el tema del expediente electrónico. Yo te diría que también va a depender mucho de tu tamaño y de tus necesidades y de tu presupuesto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, que dice Ana, de que pues puedes empezar por un Google Drive para el expediente electrónico, puedes empezar por un Dropbox, ¿no? Obviamente, mientras más vas creciendo o más clientes más grandes tienes, más va siendo la exigencia de seguridad, ¿no? Que te pide el cliente, entonces probablemente si mi cliente fuera TikTok, pues no me va a permitir tener mi expediente electrónico en un Dropbox por el tema de seguridad, ¿no? Pero yo creo que para empezar, porque además en un Dropbox empresarial o inclusive en un Google Drive, puedes decidir con quién compartes qué, entonces no todos los expedientes los tienen que tener todos los abogados, ¿no? La verdad es que el G Suite yo creo que es una súper herramienta para gestión de expedientes electrónicos, para gestión de documentos colaborativos y ahí mismo se puede hacer esta parte que decíamos anteriormente de crear un Google Forms, hacer una tabla de correspondencia a un machote de un Word o a un formato y que automáticamente ahí se te genere y se te guarde el contrato y ahí lo tienes en tu expediente electrónico, ¿no? Entonces, creo que ese nada más sería como un complemento. Y la otra parte de mi pregunta era esta parte que decías de la tendencia a que ya no trabajemos por mail y a que se elimine el mail.
Sí, esto definitivamente lo conozco, digo, como lo dije al principio, eso es exactamente basado en mi experiencia personal. También me tocó emprender en algún momento de mi vida cuando quise tener un despacho boutique con una socia y muy buena amiga mía. Y literalmente usábamos Google, o sea, G Suite y Google Forms. No lo digo nada más porque trabajaba en una empresa. Genuinamente fue mi opción para emprender y en su momento me funcionó bastante bien. Por estar en Mujeres en Tech y tenemos una comunidad fantástica de 3,000 plus más mujeres en la industria de tecnología, ya sea en Big Tech o en startups o como emprendedoras, nos hemos dado cuenta que cada vez se está usando menos el mail. Hay herramientas como Slack, donde ya te están integrando hasta la generación de documentos adentro del mismo chat. Sí veo una tendencia de que el mail va un poco a la baja. También mucha gente utiliza WhatsApp for Business, no es algo que yo haya utilizado en el pasado. Y es un nuevo tipo de reto porque es lo que les decía, para dar la opinión legal en tantos canales de comunicación diferentes, ya sea, y puede ser chat y mail, porque muchas empresas tienen el chat y el mail, y a veces donde tomas las llamadas, como en Zoom, aparte tiene otro chat, y luego se borra la información, se acaba la llamada, tienes que sí estar muy organizado, sobre todo si estás en un equipo donde tú eres la única persona o tienes pocas manos que te ayuden. La verdad es que sí te tienes que organizar porque el bombardeo de información que te requieren tus clientes es súper alto, y tener una minuciosidad de qué fue lo que les dije, qué fue lo que aprobé, es algo que me podría quitar el sueño a mí como una abogada de empresa. Entonces, creo que generar los documentos de los que estábamos platicando al principio es súper importante, porque si vamos a hacer procesos y vamos a entrenar, hay que ser súper contundentes. La gente es floja, no van a querer leer todo lo que les mandas, y si te agarran cansado o cansada y les terminas resolviendo, van a querer otra vez que les resuelvas. Entonces, creo que los management tools como Asana o como un Google Form te ayudan a tener como que cada parte tenga su responsabilidad en tiempos de respuesta y de información. Entonces creo que va a ser un súper buen reto para nosotros como abogados y abogadas, ya sea de despacho o internos de empresa, de verdad, de cómo tener una organización puntual del tipo de advice que damos y y en dónde poner esa información, en qué formato y en qué tipo de nube. Entonces, sí va a la baja el mail, según la comunidad de mujeres en tech en la que me ha tocado escuchar. Por ende, también la forma en la que estamos dando la asesoría está cambiando. Es lo que les platicaba de los despachos. No quiero el memo de 35 hojas, quiero el párrafo en el mail, aunque me cueste lo mismo. Queremos la información lo más franca y transparente posible. Y lo que dices tú de los contratos, Janet, estoy súper de acuerdo. Me tocó a mí trabajar en el pasado en Estados Unidos y no es que hagan todo perfecto, pero no tienen este lenguaje rimbombante excesivo de los contratos. Entonces, creo que muchas empresas de tecnología están marcando pauta, como les contaba, en los términos de uso de Meta, de cómo se están redactando los contenidos legales, ya sea para el consumidor, ya sea para un contrato. Entonces, va a quedar en nosotros saber cómo innovamos para pues mantenerlos al día según lo que la industria está requiriendo. Oye, Napa, pues ya estamos llegando al final del foro digital, pero me encanta esto que dices de que a veces sentimos que por decir más se justifica el cobro, ¿no? Y entonces entender que a veces menos es más, ¿no? Porque también eso, o sea, a veces también el uso de tecnicismos legales se tiene la creencia, yo le llamo en el inconsciente colectivo de la profesión, ¿no? Que entonces por eso es como justificar mis años de estudio y justificar que sí soy abogado, ¿no? Yo creo que el abogado digital hoy es aquel que, pues, no necesariamente tienes que demostrar que sí sabes, sino tienes que, como yo tenía una conferencia que se llamaba No más, no queremos opiniones legales, queremos soluciones reales, ¿no? Y me encanta que tú como abogada de empresa, que también a veces recibes estas opiniones, digas, híjole, hoy me generas más valor mandándome un mail
como dices, cobrándome lo mismo que mandándome un documento de 35 hojas que no tengo ni tiempo de leer, ¿no? Yo Típico sí que les vas diría así que leyendo rápido para ver dónde llegan a la conclusión de lo que les pediste. Y lo mismo pasa con la gente cuando están leyendo términos y condiciones o contratos, como que se van a las partes que les interesa. Entonces, sí. Y aparte, totalmente. la verdad, las nuevas generaciones vienen con, me escuché súper señora, pero de verdad, los abogados más jóvenes vienen con otro chip. Entonces, si no innovamos, vamos a morir. Necesitamos adaptarnos. Yo como abogada de empresa, si estoy haciendo la elección de con qué despacho voy a trabajar, no voy a escoger al despacho que me mandó un memo de 30 hojas. Punto, por principio, porque no me va a funcionar. Buenísimo. Ahí a los abogados de externos, por favor, hay que poner mucha atención a estas recomendaciones que no es la primera vez que yo las escucho y creo que es algo que están pidiendo a gritos. Están pidiendo a gritos los abogados de empresa y los abogados de externos. Y también te voy a decir que otra vez me tocó escuchar a un área de recursos humanos en una empresa decirles a los abogados, oigan, no saben cuántas veces les solicitamos que por favor nos hicieran más sencillo el contrato. Y ahorita apenas que están en un proceso de transformación, ya están abiertos los abogados pero era como, wow, gracias, porque esto se los venimos pidiendo a gritos y no nos habían escuchado, ¿no? Creo que también un poco para cerrar, que que todo esto suceda, que podamos entender cuáles son las preguntas que más se repiten, que podamos entender cuál es la experiencia de usuario, los tecnicismos legales, hay que escuchar. Hay que escuchar lo que dice el usuario, porque a veces es como nos dicen cosas y decimos, no, 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 que tratamos de justificarnos o tratamos de tener la razón. ¿No? Entonces, a veces es como un poco abrirnos a decir, oye, por algo como decías tú, por algo me lo está preguntando. Y si de pronto escucho y ya lo escuché 3 veces y ya lo escuché 4, no significa que estoy mal, ¿no? Pero sí significa que igual hay un área de oportunidad que puedo mejorar. Así que bueno, 100%. pues me gustaría que dieras algún comentario final de cierre que quieras. Claro, pues básicamente creo que, o sea, como lo que a mí me encantó lo que mencionaste, Janet, que hasta las demandas es algo que es un mundo que a mí no me toca hacerlo en la práctica, pero si hasta en ese ámbito estamos tratando de simplificar el lenguaje, creo que como que esa sería la nota con la que me gustaría terminar esta conversación, es que creo que la base de nuestra profesión es siempre ver por el bien de nuestros clientes, ya sea una empresa finalmente o alguien en un despacho, y parte de nuestra responsabilidad es que estos usuarios entiendan la información que se les está dando. Ya no está cool que un contrato tenga millones de hojas. La tendencia va a que las cosas sean precisas, que sean súper amigables para los usuarios, y esto nos va a obligar a seguir innovando. La verdad es que se merecen nuestros clientes tener información franca y precisa y no estar cobrando o mareando a las personas nada más por tener documentos largos. Y pues con eso no te dejaría la conversación. Estoy súper agradecida por el tiempo. Muchas gracias a quienes se conectaron y hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ti, en verdad, súper valiosa esta plática, creo que nos has dado tips muy específicos. Muchísimas gracias a toda la audiencia también de Abogados Digitales que se conectó hoy con nosotros. Yo quisiera cerrar también invitándolos pues a este taller de diseño de documentos legales en donde vamos a poder ver aplicado en el rediseño de un documento muchísimos de estos conceptos que hoy nos platicó Ana Paula. Por acá veo conectados algunos ya de los alumnos del taller, y esta es la 4ª generación. En tan solo 8 horas te garantizamos que vas a salir con una habilidad desarrollada para ver los documentos que generas con una experiencia de usuario, para aplicar el tema de legal design, para poder incorporar inclusive técnicas de simplificación de contratos y elementos visuales que ya dice el World Contracting Commerce, ¿no? O sea, esto no es un tema de que hay que dibujar un contrato, no, o sea, ya son tendencias mundiales, son tendencias que están usando las grandes empresas, así que pues hace muchísima falta en México que los abogados entendamos cómo simplificar nuestros documentos, porque de ahí parte muchísimo, parte la comprensión, parte el que los podamos estandarizar,
el que los podamos también indexar, ¿no? Entonces creo que es como un poco un trabajo que se hace en íntegro. Entonces, por acá les dejo la página de Abogado Digital, abogadigital.lat, y ahí podrán encontrar también nuestro taller. Muchísimas gracias. Ana Paula Padilla, por ahí también la pueden encontrar en LinkedIn. Y Mujeres en Tecnología, también una gran organización pues de mujeres que creo que vale la pena también seguir. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Foro Digital de Innovación Legal. Bye. Bye.